63 años, señores, de la muerte de Trujillo, y vamos en este comentario a decirle quiénes fueron los que participaron en esa trama, qué vínculo tenían con Trujillo y cuál fue la motivación para cada uno tomar esa decisión. Yo quiero que ustedes sepan que por ahí he leído una extensa lista de gente que supuestamente sabía, que informó, que fulanito le contó y no sé cuántas cosas. Eso es mentira. Esas personas no eran más que trujillistas comprometidos con el régimen que después quisieron pasar a la sociedad dominicana como héroes. Lo mismo que sucedió con los que participaron en la muerte de Trujillo, que todos eran miembros del gobierno de Trujillo, tenían vínculos familiares, vínculos personales con el dictador y después por cuestiones personales decidieron acabar con su vida. ¿Quién fue el cabecilla que orquestó todo, que mintió? Porque hay que decirlo, mintió mucho, convenció a los demás a base de mentira y también a base de saber situaciones que otros habían vivido con Trujillo. Ese caballero fue Antonio de la Maza Vázquez, señores, que fue amigo de Trujillo desde el 1932. Él era miembro del ejército, entró en el 32 por recomendación del general Piro Estrella. Y desde ahí, siendo escolta personal de Trujillo, se ganó su confianza. Pasó entonces a ser gobernador de Moca y gobernador de la provincia San Juan de la Maguana, que en ese momento le llamaban provincia benefactor. Cuando Trujillo entonces lo retira como gobernador, lo designa entonces como administrador de los aserraderos que Trujillo tenía en el país. Que yo quiero que ustedes sepan que Trujillo era uno de los más grandes exportadores de madera de la República Dominicana hacia los Estados Unidos, en combinación con una compañía exportadora que tenían los de Moya de la Vega, que tenían una oficina en La Vega, otra en Puerto Plata y otra en la ciudad de Nueva York. Este caballero, Antonio de la Maza, Trujillo le asesinó a su hermano menor, Octavio de la Maza, Tabito, quien también era militar, fue militar, pero correspondía al grupito de Ramfis Trujillo, era un protegido de Ramfis. Sin embargo, este caballero se vio envuelto en la muerte del embajador dominicano en Londres de apellido Bernardino, me refiero al señor Luis Bernardino. Lo trajeron al país y lo pusieron entonces a trabajar como piloto conjuntamente con un norteamericano que ya residía aquí que se llamaba Gerald Murphy. Y en el 56 estos deciden, por orden de Trujillo, secuestrar al escritor vasco Jesús de Galíndez. Le dicen Jesús de Galíndez, pero en verdad su nombre era Jesús Galíndez Suárez. Jesús Galíndez Suárez llegó al país en el 38, señores, después de la Guerra Civil Española. Era un enemigo de Francisco Franco y yo no sé por qué cometió el error de venir a vivir a la República Dominicana. Él era profesor universitario de Derecho y Trujillo lo hizo profesor particular de Ramfis. Y ahí, siendo profesor de Ramfis, conoció todo lo que se movía a lo interno de la familia Trujillo. Este caballero, para que ustedes tengan una idea, fue el primero que dijo que Ramfis no era hijo de Trujillo. Para mucha gente que ha escuchado esa versión. Y entre otras cosas también dio a conocer cómo era que aquí se elegían los diputados y los senadores, que no era por medio de elecciones, sino que incluso los ponían a firmar un documento y el día menos pensado presentaba el gobierno su renuncia. Cuando hacían algo que entendía Trujillo no era lo que él le había ordenado. Entonces, matan a Octavio de la Maza, el hermano de Antonio de la Maza, eso fue en el 57, y desde ahí entonces Antonio de la Maza comienza a sentir odio a su amigo y protector Rafael Leonidas Trujillo. Pero debo decirle que en ese momento todavía él era el administrador de los aserraderos de Trujillo y era el hombre encargado de construir los recintos
carcelarios, sobre todo los destacamentos policiales. Ese era el hombre encargado de eso. Y en el 1960, para que tengan una idea, Trujillo lo nombra presidente honorífico de la Legión Anticomunista Caribeña. Trujillo y Antonio de la Maza se reunían, señores, hasta 3 veces a la semana y diario hablaban 1 o 2 veces, aunque fuese por teléfono. Eran amigos, eran uña y mugre, como se dice. Para la gente que ha querido vender esta idea, que cree que aquí nadie ha estudiado historia o que nadie ha escrito o ha investigado sobre la historia. El segundo personaje involucrado en esta muerte es Roberto Pastoriza Naret, el ingeniero. Roberto Pastoriza y Huáscar Tejeda eran 2 ingenieros que, si ustedes buscan su biografía, estudiaron fuera del país. Y yo le pregunto a ustedes, ¿y cómo un muchacho como Roberto Pastoriza y Huáscar Tejeda pudieron durante la era de Trujillo salir a estudiar fuera del país? Oh, señores, eran gente de confianza del régimen, eran amigos del compadre, eran parte del gobierno de Trujillo. Entonces, Huáscar Tejeda y Roberto Pastoriza, uno era sobrino del embajador de Trujillo en la ciudad de Nueva York, y el otro, Huáscar Tejeda Pimentel, era sobrino del general José Pimentel de Champs. Y usted diría, ¿y quién es ese? Bueno, ese era un general que cuando era un muchachito fue a la escuela junto con Trujillo y fue, entre otras cosas, general del ejército dominicano, fue síndico de San Cristóbal y era una de las personas muy ligadas al gobierno de Trujillo. Aunque ahora usted lo menciona y nadie lo conoce, porque la historia nuestra consiste en eso, en hacer que olviden algunos para poder resaltar a otros. Huáscar Tejeda Pimentel, siendo sobrino del general José Pimentel de Champs, logró estudiar en Estados Unidos. Ambos se graduaron como ingenieros y para el 55, Pedernales fue azotado por un ciclón y Trujillo le destinó a ellos dos la reconstrucción de Pedernales, que para el 59 Trujillo tenía entre proyectos convertirla en provincia. Busquen la historia de Pedernales, de cuando pasó de municipio a provincia, y entonces ustedes se darán cuenta si este que está aquí sabe o no algo de historia. Ellos dos se atrasaron en la entrega de las obras consistentes en casas, escuelas y una iglesia. La entregaron en el 60 y Trujillo obviamente elevó a Pedernales a provincia en el 59. Como resultado o como castigo, no les pagó por las obras realizadas y ambos entonces comenzaron a odiar a Trujillo y obviamente decidieron unirse a la trama. Pedro Livio Cedeño, señores, el otro miembro del gobierno de Trujillo, Pedro Livio Cedeño era militar y estaba casado con Josefina Pimentel Bobés. ¿Quién es esta? Esta era abogada, fue fiscal de San Cristóbal y llegó a ser gobernadora de San Cristóbal. Pedro Livio Cedeño era un tipo que le gustaban mucho los gallos, le gustaba mucho empinar el codo y además era un tipo muy violento. Se dice, no lo digo yo, que él maltrataba a esa dama, cosa que ella le contó a su padre, al general José Pimentel de Champs, muy amigo de Trujillo, y este le contó eso a Trujillo. ¿Qué hizo Trujillo entonces con Pedro Livio Cedeño? En un momento dado lo metieron a la cárcel. Después, cuando pidió perdón, lo soltaron. Cuando volvió a lo mismo, es decir, a maltratar a la dama, lo pusieron como entrenador de los reclutas. Y usted dirá, ¿y qué es eso, entrenador de reclutas? Usted se imagina, usted ya capitán, sargento, teniente, que ya usted lo que quiere es estar en una oficina y de buena primera usted lo pongan a estar corriendo con un grupo de reclutas, a hacer pechada, a pasar mala noche atendiendo reclutas que se van a enganchar al ejército.
Ese fue el castigo que le hicieron al señor Pedro Livio Cedeño. Pero al final, ya para los años 60, le dieron otro castigo. ¿Y cuál fue? Que la señora Josefina Pimentel Bovés logró que se le emitiera una orden de alejamiento a este caballero, que no fuera a su casa a visitarla, que no fuese a ver una hija que tenían en común y que incluso no pudiese entrar a las propiedades que él había tenido durante el tiempo que tuvo de matrimonio con ella. Esto lo enfureció, él que ya estaba casado con otra dama, una profesora que me voy a reservar su nombre en este momento, y se vio en una situación económica que prácticamente era penosa. Intentó verse en varias ocasiones con Trujillo y Trujillo le hizo el fo. Entonces a este lo convenció también Antonio de la Maza para que se uniera a la trama. Tenemos el caso de Amadito García Guerrero, Rabiasquita como le apodaban. Ese también, señores, entró al ejército porque Trujillo tenía una relación sentimental con una de sus hermanas. Sí mismo, como ustedes lo escuchan, él era cuñado de Trujillo en secreto. Trujillo lo puso como miembro de su escolta personal, primero para protegerlo, segundo para probarlo y tercero para después irlo promoviendo a otros rangos. Pero pasó algo, y fue que cuando este caballero quiso contraer matrimonio con una jovencita, ya la boda estaba montada, ya todo estaba listo. Trujillo le dijo que no se podía casar con esa muchacha. Y él ahí comenzó a estar como medio flojo. Y Trujillo, para probarlo entonces, ordenó que le pusieran una misión, como generalmente se le hacía, a los miembros de ese equipo que se iba preparando para sustituir en diferentes puestos ahí durante la dictadura de Trujillo. Lo llamaron del Servicio de Inteligencia Militar. Él era miembro del Servicio de Inteligencia porque su función era cuidar la espalda de Trujillo, no estando como escolta, sino vigilando hacia donde Trujillo iba, con quién iba y a qué hora estaba. Y allá en la oficina del Servicio de Inteligencia, entonces tenían un joven de apellido Gil, hermano de su novia, y le dijeron, mira, demuestra que tú eres de nosotros, y él obviamente hizo lo que ya sabía, porque debemos resaltar que durante la época de Trujillo los puestos, los rangos no se daban, los rangos se ganaban. Para usted llegar a teniente, usted tenía que ganarse esa posición, y eso se ganaba al servicio del régimen, haciendo lo que había que hacer. Entonces este caballero acabó con los signos vitales de un cuñado. Tuvo que ir a dar el pésame a la familia, tuvo que ir a todas las honras fúnebres, y esto lo hizo desarrollar un odio hacia Trujillo, y obviamente también decidió unirse a la trama. Pero debo destacar que Amadito García Guerrero era aparentado con Salvador Estrella Sadalá. Salvador Estrella Sadalá estaba casado con Urania Mueces, quien era prima de Amado García. Ahora, ¿qué pasó con Salvador Estrella Sadalá? Salvador Estrella Sadalá tenía una hermana que era monja de las hermanas mercedarias, de las que están allá en el Santo Cerro en La Vega. Y Trujillo, en el año 60, que tenía ya una situación con la Iglesia Católica, comenzó mediante una columna que tenían en el periódico El Caribe, que le llamaban El Foro, comenzaron a desacreditar a esa monja. Y el señor Salvador Estrella Sadalá, que era flojo de mente, parece que no era una persona muy cuerda, pero era una persona muy fanática en términos religiosos, comenzó a sufrir esa situación que estaban diciendo sobre su hermana. A este lo va a convencer Antonio de la Maza, porque Antonio de la Maza visitaba su casa, casa que también visitaba Amado García Guerrero. Ambos deciden unirse, Amado García por la situación que ya le describí y Salvador Estrella Sadalá por la situación que estaba viviendo su hermana Sor Paulina Estrella Sadalá, por si alguien quiere investigarlo. Este se va a unir mediante esa situación. ¿Ven ustedes el vínculo que tienen con el régimen? El último es el señor Juan Tomás Díaz, hermano de crianza de Trujillo, oriundo de San Cristóbal, junto a su otro hermano, Modesto Díaz Quesada.
Pero ¿qué sucede? Que Juan Tomás, cuando se entera que Antonio de la Maza está intentando conspirar contra Trujillo, este se entera porque hay otra persona que se lo informa. Él le manda a decir a su hermano que convenza a Antonio de la Maza de deponer de esa situación. Me refiero a Modesto Díaz Quesada. Él le dice: Modesto, convence a Antonio de la Maza para que deje eso, porque Trujillo es hermano de nosotros. Trujillo es compadre de Antonio de la Maza, son amigos de hace más de 30 años. Él es quien le administra sus negocios. Y el señor Modesto Díaz conversa con Antonio de la Maza, duró más de 2 horas. Él entendió que lo convenció, Antonio de la Maza se fue callado. Pero Antonio de la Maza entonces, cuando vuelve y dialoga con Juan Tomás Díaz, que era hermano de Trujillo prácticamente, que era general, que era una persona muy vinculada al régimen, muy rica, le dice: está pasando algo, Juan Tomás. Los norteamericanos van a invadir el país y hay un listado de personas muy vinculadas al régimen que van a eliminar. Y dentro de esas personas estás tú. Al menos, le dice Antonio de la Maza, al menos que te unas a la trama y después que eliminemos a Trujillo, entonces tú salgas convertido en todo un héroe. Es en esa circunstancia que Juan Tomás Díaz decide unirse al complot. ¿Qué le podemos decir, señores, de todo esto? Se habla de que hubo un plan B, de que había un plan B. No, señores, no había plan B. Todo se trató de un conjunto de mentiras que orquestó Antonio de la Maza para ir convenciendo a aquellos que él notó que no querían participar por el vínculo que tenía cada uno con el régimen. Pero ¿y qué pasó con el secretario del Ejército, José René Román Pupo? José René Román era un tipo alcohólico, era un tipo sin personalidad, estaba casado con una sobrina de Trujillo, y la última vez que el que transmitía los mensajes, que era Luis Amía Matió, vio a este caballero, al señor José René Román, fue el 21 de mayo en su fiesta de cumpleaños. Yo le pregunto a ustedes, ¿puede una conspiración o un supuesto plan B tener éxito cuando el que va a consumar la segunda parte del plan, ellos tienen más de 10 días que no lo ven, que no saben? Por eso, cuando la noche del 30 de mayo salieron a buscar al secretario del Ejército, al señor José René Román, ese caballero no estaba en su casa. Ese caballero ya andaba reunido entonces con la plana mayor del Ejército, ordenando de que desde que vieran a alguno de los implicados en la muerte de Trujillo, le dieran para abajo. Por eso, cuando después Ramfis Trujillo se entera de que él sabía y no hizo nada, deciden hacer lo que hicieron con este caballero. Entonces, el señor José René Román traicionó al grupo. Si en verdad le prometió algo, que él se lo dijo, pero era un tipo sin carácter, era un tipo que decía una cosa hoy, mañana decía otra, aunque lo han querido vender de héroes nacionales, que me excusen sus familiares, traicionó al grupo y al final fueron apresados los integrantes y él también corrió peor suerte que ellos. Fíjense ustedes que Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza van a morir juntos el 4 de junio. Se ocultaron en la casa del doctor Robert Rick Cabral. A punta de pistola se ocultaron ahí. No es verdad, como dicen, que el doctor Robert Rick Cabral le dio alojamiento en su casa y que lo protegió. Eso es mentira. Esos 2 tigres entraron a esa casa a punta de pistola y lo obligaron a él a ocultarlo ahí. Y este caballero desesperado, el día 4, entró al baño de su residencia e hizo algo en su cuerpo, por lo cual su esposa tuvo que salir con él hacia un centro médico para intentar salvarle la vida. El tipo estaba desesperado con estos 2 tigres en su casa, con una situación de que había muerto Trujillo y él no podía hacer nada. Es en esa circunstancia que Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza
salen huyendo de esa casa y llegando ahí al Parque Independencia frente a la ferretería Reed, ahí cayeron abatidos por miembros del Servicio de Inteligencia Militar. ¿Qué habría pasado si estos tigres hubiesen ocupado la presidencia de la República? Hubiésemos seguido bajo el mismo sistema, señores. ¿Por qué razón? Porque todos eran miembros del gobierno. Todos tenían mentalidad trujillista. E incluso cuando uno analiza los interrogatorios que se le hizo a aquellos que fueron apresados con vida y que después Ramfis, la noche del 18 de noviembre de 1961, los acabó, todos concuerdan en que las cosas no iban a cambiar. Porque quienes supuestamente iban a tomar el toro por los cuernos eran personas con el mismo comportamiento que el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Esta es la historia de manera resumida de los que estuvieron implicados en la muerte de Trujillo. Esos 7 fueron los que participaron la noche del 30 de mayo. Hay otro que mencionan que lo declararon héroe nacional a Luis Manuel Cáceres Michel Tunti. Ese era hijo de Antonio de la Maza. Antonio de la Maza lo crió desde los 5 años. Ese era su hijo. Y ese probó un vehículo, pero él no sabía nada de lo que se estaba tramando. Antonio de la Maza lo puso a probar un vehículo, como le habría dicho en otras ocasiones que le probara el vehículo, que le hiciera mandado, porque era su hijo. Era un sobrino de su esposa, pero ellos lo criaron desde la edad de 5 años. Y la noche del 25 de mayo, noche en que Antonio de la Maza cumplía años, fueron al malecón y probaron el carro de Antonio de la Maza. Pero ese muchacho nunca supo lo que hicieron ni en qué lo implicaron. Dejen de estar hablando mentiras, por favor. Nada, señores, 30 de mayo, aquí está un recuento de la muerte de Trujillo, las motivaciones que tuvo cada uno y el vínculo que tenían esos muchachones con esa dictadura. Héroes nacionales, bueno, vaya héroes. Hasta un próximo comentario.